Sin ningún lugar a dudas, en la actualidad, a nivel mundial, la mayor fuente de potencia o de poder y la mayor fuente de movimiento es el motor eléctrico. Salvo excepciones como en el transporte y la utilización de motores de combustión interna, todos los movimientos que se producen en la industria o a nivel domiciliario están producidos a través de un motor eléctrico. Por eso es tan importante conocer su funcionamiento, cómo maniobrarlo, cómo protegerlo, cómo controlarlo. El motor eléctrico inicialmente fueron motores de corriente continua en sus distintas versiones serie, derivación o compuesto o de excitación independiente. En la actualidad, cuando se utiliza un motor de corriente continua en la industria, es de excitación independiente, y el motor serie de corriente continua es muy utilizado cuando requerimos un motor de alta velocidad, como es el caso de licuadoras, agujereadoras, pulidoras. En realidad, los motores en general que se utilizan son de corriente alterna. Los de tipo sincrónicos prácticamente ya no se utilizan muchísimos motores asincrónicos, ya sea del tipo monofásico o trifásico. En el ámbito domiciliario, los monofásicos se utilizan en heladeras, en lavarropa, lavavajilla, ventiladores. Los del tipo trifásico son los más utilizados en el ámbito industrial, ya sean de rotor bobinado o el más utilizado de todos, el motor con rotor en cortocircuito o jaula de ardilla. Un ejemplo de estos motores los vemos en esta fotografía. Ahí tenemos un motor trifásico asincrónico de refrigeración exterior, cerrado, del tipo cerrado, de relativamente baja potencia. ¿Cómo funciona? Lo podemos ver en este ejemplo. Un eje, que es lo que nos importa, porque es lo que nos va a dar potencia y nos va a dar movimiento. Ese eje está arrastrado por un rotor que forma parte de un sistema magnético, rotor-estator. El rotor tiene incorporada las jaulas de ardilla que producen el campo magnético secundario, excitado por el campo magnético de una bobina que está en el estator, que recibe la energía eléctrica a través de la caja de bornes. A la derecha de la figura vemos el ventilador, que es el que nos permite mantener la temperatura de funcionamiento del motor dentro de los límites necesarios para su adecuado servicio. Otra forma de ver lo mismo, en rojo a la derecha el ventilador, en rojo en el centro vemos los arrollamientos del bobinado que producen un campo magnético en el núcleo que arrastra el rotor, que en definitiva produce el movimiento en el cabo de eje. Ese bobinado es el que nosotros debemos entender cómo funciona, es al que debemos proteger, es al que debemos maniobrar, es al que debemos controlar. Básicamente un arranque de motores está compuesto por la maniobra, que significa cuándo y en qué momento debe conectarse y desconectarse, la protección del motor para evitar que éste se dañe. Todos los motores están limitados a valores de diseño, como todo aparato, y no debe ser superado. La protección de los elementos que componen el circuito, protección contra cortocircuito, los aparatos de mando y de señalización que me van a decir a mí en qué momento quiero arrancar para que el motor arranque o en qué momento quiero que se detenga, y la señalización que me dice el estado de funcionamiento del motor, si está en servicio o está parado. Para eso existen contactores, relés de sobrecarga, fusibles, guardamotores, interruptores, botoneras, lámparas, PLC, variadores. Un ejemplo lo tenemos acá, un contactor, un guardamotor, un arranque suave, unos variadores de velocidad. Estos aparatos se construyen en distintos tamaños según la potencia asignada del motor, desde los más pequeños hasta los más grandes, ya sea en la tecnología convencional que muestra la figura, electromecánica, o en la tecnología más actual, más avanzada, que es de estado sólido o electrónica, como la que muestra esta otra figura. Esto es el fundamento de los cursos que dicta Electroinstalador Capacitación. Si ustedes tienen interés, pueden tomar nota de la imagen.
formo parte del grupo que dicta estos cursos. Muchas gracias.